e instituciones sólidas. También me place compartirles que contamos con la presencia de la ponente del día de hoy, que es la maestra Hilda Maite López Cruz, lo cual comienzo a dar una pequeña e importante semblanza de parte de ella, ¿verdad? La maestra Hilda Mailet López Cruz es maestra en Derecho y Derecho Penal, perito en dactiloscopía, grafoscopía, balística forense y documentoscopía, capacitadora empresarial, certificada en juicios orales por la USAID, COILER, certificada a nivel internacional de la ILAU, las universidades de La Salle, diplomada en diversos cursos de amparo y derechos humanos, también en intervención pedagógica, técnicas de litigación oral, prácticas educativas para la enseñanza del derecho en la era digital, entre otros, desempeñándose también como servidor público de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, Secretaría de la Reforma Agraria en Oaxaca y registradora de propiedad y comercio en Puebla, junto también litigante. Actualmente es conferencista a nivel nacional e internacional en programas de posgrado, principalmente docente de la licenciatura en Derecho, participando con cátedras e intercambio en La Salle, Brasil, así como Bajío, y docente de posgrado de la Universidad de La Salle, Oaxaca. Responsable de la maestría en Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal, autora y coautora en publicaciones de violencia de género, salud y derechos humanos. También ha participado como evaluadora para la revista Misión Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia, escribiendo actualmente para la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, AVEDA, que aborda la temática relacionada con las ciudades inteligentes. Ahora continuamos con la maestra Hilda López Cruz, lo cual nos brindará una excelente ponencia y estoy seguro que vamos a adquirir el mayor conocimiento posible. Hola, buenas tardes. Antes que nada, una disculpa, tengo problemas con la tecnología el día de hoy. Por eso me ven creo que en 2, 3 pantallas ingresando. Pero bueno, logré conectarme con el celular. Les reitero una disculpa, pues agradezco la presentación del maestro Miguel Ángel. Hoy vamos a compartir un poco abordando este tema de justicia. Antes de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del 2011, las voces de los derechos humanos y sus garantías eran términos que, pues, hasta cierto momento se solían confundirse y teníamos ciertas ambigüedades que posiblemente se derivaban del anterior capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado Las Garantías Individuales. Sin embargo, a razón del poder reformador de la Constitución, con derivadas reformas, se elevó al rango constitucional esta distinción entre garantías, derechos humanos, como el cambio de denominación a derechos humanos y sus garantías. En el artículo primero se especificó que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto al final del día nos da una gran pauta y nos da un reconocimiento del Estado mexicano a estos derechos humanos. Si bien es cierto, ya habíamos firmado ciertos tratados internacionales en esta materia, no habíamos reformado nuestro marco normativo y México tenía un buen antecedente constitucional en este sentido del reconocimiento de estas garantías individuales, pero le da auge y le da mayor fuerza el cambio de denominación a derechos humanos y también eso nos garantiza de cierta forma una aseveración de esta partecita de derechos humanos, ¿no? El artículo en el numeral 103, fracción primera, se especificó que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite en la infracción de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Ahora bien, después de este breve repaso, de este breve recuerdo,
¿Ustedes qué ubican? Veo que hay varios conectados. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Después de esta introducción, pues podemos hablar de las políticas públicas de nuestro país. Ahorita, la verdad es que vamos a ser una generación que ha vivido diversos cambios y que ha visto la evolución de las instituciones al 1000 por hora por el tema de la pandemia que nos ocupa, que esperemos que próximamente se convierta en endemia, y también de esta, pues, posible guerra, ¿no? Posible tercera guerra mundial, esperemos que no se desate en esa forma, pero las políticas públicas en ese sentido tienen un objetivo de brindarnos a cada uno de los ciudadanos de parte del Estado una certeza y seguridad jurídica. En este sentido, el trabajo del Estado es crear políticas públicas para garantizarnos la protección, una, de los derechos humanos y dos, de las garantías individuales. Por eso englobamos en lo general la certeza y la seguridad jurídica. La política pública lo es como un todo, como una institución. Cuando creamos una política pública, creamos una institución garante de la estabilidad y por ende previene la inseguridad, desarrollándose una serie de derechos y principios en esta política específica para contribuir a las bases en materia de seguridad, de las ciencias forenses, del derecho teniendo como el objeto de la protección de los bienes jurídicos tutelados, devolviéndonos de manera distinta un respeto al proceso. Recordemos, y al principio les decía el tema de COVID, habría que ver o habría que insistir a las instituciones crear una política pública en este sentido, porque ahorita pues obviamente era una situación de emergencia en materia de seguridad, pero pasada esta situación de emergencia, vamos a ver qué va a pasar con las políticas públicas que el Estado tiene que crear. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues va a haber muchos niños en estado de orfandad, va a haber muchos bienes inmuebles. Hay casos donde todas las familias lamentablemente perdieron la vida. ¿Qué va a pasar con el tema de las herencias, donde los niños pues al final se quedaron al cuidado de los tíos, los primos y demás? ¿Qué seguimiento le va a dar el Estado a esto? Hablando de un tema que si bien es cierto nos ocupa la psicología, ¿no? Por el tema del desarrollo posterior en unos 10 años, cómo lo van a tratar estas personas que llevaron esta pérdida, y también esas políticas públicas de garantizar a los niños, de garantizar el derecho humano al seguir estudiando, de garantizar la protección de estos individuos. Entonces, en ese sentido, por eso yo les abordaba esta partecita. Y también tendríamos que crear unas nuevas políticas públicas en un tema de migración, ¿no? Ahorita, si bien es cierto por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues nuestras fronteras están sirviendo, en específico de Tijuana, como un acceso para llegar a Estados Unidos, pero va a haber muchas personas que sin duda se van a quedar en México, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Ya teníamos un tema migratorio con el sur, ¿no? Con América del Sur, y no se han creado o no se ha reformado la ley de migración. La ley no es una mala ley, es una muy buena ley, pero aún así con estos impactos y esta evolución, pues necesitamos crear nuevas políticas públicas. Si no es cierto, si no se reforman, pues bueno, que las instituciones sean garantes de este derecho migratorio y también, obviamente, de los derechos que tienen nuestros nacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque la inseguridad al final del día va a traer una reconfiguración de la institución del Estado
para la justicia como tal, con un respaldo o con un enfoque de derechos humanos. Esta inseguridad la vimos día a día y hace un día yo veía una noticia que me pegó, ¿no? Porque decía y me compartían un tuit de un mexicano que pues tagueaba un asalto en donde lamentablemente perdió la vida uno de las personas que venían en la combi y uno de los asaltantes, y decía el tuit, este es el verdadero México, donde todos los días luchamos por llegar al trabajo y pedimos regresar a nuestras casas con vida, ¿no? Afortunadamente, pues algunos tenemos una oportunidad un poquito más grande de tomar un vehículo, pero no estamos seguros, ¿no? Vivimos en un país con gran inseguridad, con que nadie te asegura que puedas regresar con bien a tu casa. Claro, lo vimos recientemente en las marchas por el Día de la Mujer, que es lamentable ver fotografías y fotografías de gente desaparecida, de madres luchando por sus hijos, padres y demás, de gente que no aparece. En este tema, México tiene tiene un gran índice de demanda por desaparición forzada, y esto ha obligado y tiene que seguir obligando a trabajar conjuntamente tanto con expertos forenses en las áreas de lofoscopía, retrato hablado, química forense, fotografía, estomatología, antropología y demás, para identificar esta parte de la genética forense, ¿no? Que la verdad es que no son casos aislados. Vemos a madres creando ya sociedades, asociaciones para buscar ellas mismas a sus hijos, para ellas, pues, ver dónde están las fosas, localizarlas. Y ahí hay un punto que se tiene que destacar y que tenemos que ser conscientes. Hay madres que sin estudios jurídicos, que sin estudios grafoscológicos, que sin ningún estudio ha logrado, ¿no? Ha logrado encontrar esas fosas clandestinas que, que el Estado tendría que estar logrando, ¿no? Simplemente tendría que ser un llamado de atención al Estado, que no está conjuntando todas sus fuerzas para lograr lo que muchos ciudadanos de pie están logrando, que no es su función, claramente está, ¿no? Y entonces esto nos habla de crear avances y de crear, de hecho, ni siquiera crear, digo, hablamos de un China que tiene miles de cámaras en todas partes y ya te identifican incluso si tiras mala basura, ¿no? Y llega tu multa. El avance está. El punto es que México tenga la capacidad de, obviamente, de adquirir esa tecnología y de saberla utilizar, ¿no? Hay muchos documentales en donde China te decía, oye, es que tienes acceso a todos mis datos personales, ¿no? A mi iris, a todo lo demás, y ustedes van a usar y muchas veces no quieren una firma electrónica porque te van a tomar las huellas, ¿no? Pero porque hay una diferencia. La política pública de la seguridad de tus datos personales a un México que tal vez esa base de datos personales, el interior de la seguridad no lo utilice para un bien debido. Hace poco un cliente bueno, lo golpearon, tuvo un tema de lesiones y llegó con nosotros y nos decía, ¿qué hago? No, pues lo correcto es, presentamos tu denuncia, ya sabes quiénes son y demás, ¿no? Y le damos seguimiento. Y lamentablemente lo decía bien, ¿no? Si yo voy al Ministerio Público, tengo que decir mi nombre, tengo que identificarme y ellos van a tener mis datos, ¿no? Hablamos de una potestad en que sí se crean políticas públicas para atender y defender esta parte de seguridad, certeza jurídica, derechos humanos, garantías, pero también hablamos, yo como ciudadano voy,
pero siento, me pongo en estado de indefensión con las autoridades, porque tal vez las autoridades también están vinculadas a esta partecita, ¿no? Y muchas veces el ciudadano, pues a veces las autoridades los juzgan como, bueno, es que tú no ayudas, ¿no? Es que tú no denuncias, es que tú no realizas ciertas cosas que debes de hacer para coadyuvar con nosotros. Pero por otra parte tenemos este sentir del ciudadano en convertirse en un número, ¿no? En no, eh, no tomar la fotografía de la persona, del niño que robaron en el hospital, de no identificarse con ese nombre, con ese sentir de la familia, sino ser un número más dentro de la estadística del gobierno. Y ahí tenemos que marcar una diferencia. No son números más, son familias, son seres humanos. Y las políticas públicas se deben de crear desde ese sentir de hablar de la protección de un derecho humano, pero sobre todo de la protección de un ser humano, ¿no? Si bien es cierto, el derecho humano es la base y es lo mínimo indefendible que le podemos dar a un ciudadano, también lo es que las instituciones estamos olvidándonos que ese ser humano detrás tiene muchas personas que están sufriendo, ¿no? Y solo vemos la atención de ir a un ministerio público, de darle seguimiento, pero no estamos viendo qué está pasando con los hermanitos del niño que se perdió, cómo lo está descuidando la mamá, cómo le está yendo a la escuela, qué está pasando con esa familia, cómo se está desintegrando esa familia y todo el efecto posterior a lo que le sucedió a esa familia. Las políticas públicas deben de ser integrales, ¿no? Debemos de cuidar la seguridad jurídica, el bien jurídico tutelado, que es el derecho humano, pero también debemos de cuidar los efectos secundarios que van a suceder, ¿no? En un libro que tuve la oportunidad de proyectar por el tema de la pandemia, decíamos, es importante que el gobierno en el día uno de la pandemia también esté pensando en qué vamos a hacer con esos padres de edad avanzada que se quedaron sin sus hijos y que tal vez los hijos los mantenían, ¿no? Los hijos los provenían. Que con esos niños que se quedaron sin sus padres, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque lamentablemente este mundo globalizado, esta lucha constante del ser humano, pues también lo vuelve un poco perdicioso, ¿no? También puede haber y va a desencadenar a muchos pues niños lamentablemente violentados. Por eso debemos de establecer o tratar políticas públicas de prevención. Dos, atender urgentemente la estructura gubernamental. ¿Por qué? Porque la estructura gubernamental no se habla, señores, ¿no? Debemos de hablarnos entre todos los ministerios públicos, debemos de crear bases de datos que no es tan difícil, ¿no? O sea, que muchas personas de afuera, muchas criminólogas, lo han hecho por sus propios medios, pero esta parte de la modernización, de crear un sistema avanzado, de que las cámaras estén ciertamente a poder de uno, pero que las puedan buscar y que puedan identificar a dónde se fue el delincuente, a dónde se fue ese vehículo, pues bueno, habla de una vinculación de autoridades, habla de convenios, habla del trazo de la vinculación entre gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Y si nos habláramos y si no nos peleáramos por un color, por defender cada uno nuestras ideologías, tal vez podríamos atender la situación que más le urge al ciudadano. Si estas autoridades recordaran la palabra soberanía, recordaran para qué están en el mandato, tal vez no tendríamos que hacer tantas reformas a la ley, sino crear políticas públicas que sean sustentadas en esta ley, ¿no? Que veamos que se cumplan las leyes que ya existen y se tendrían que hacer más que nada convenios de vinculación entre las autoridades.
Esta es mi participación. No sé si tengan alguna duda. Disculpe, maestra, yo tengo una pregunta respecto a los casos delictivos que mencionó, por ejemplo, el robo que se hizo en la combi, ese tipo de inseguridades. ¿Cree que las redes sociales tengan un impacto para que sean conocidos ese tipo de problemáticas comunes en la sociedad? Claro, las redes sociales, la verdad es que en este momento tienen un impacto bueno y un impacto malo. Hablamos del impacto bueno de conocer esta parte que aqueja a la sociedad de la inseguridad, ¿no? Si hablamos de los... Ay, perdón, se me fue la señal, no sé si me escucharon. Las redes sociales, yo creo que en este sentido tienen un impacto bueno, porque incluso, si ustedes se han dado cuenta, tiene que haber un trending topic para que voltee la autoridad y diga, hay que atender esto inmediatamente y que se solucione. Puede que sea una solución rápida, ¿no? O puede que sea una solución disfrazada. El claro ejemplo está en el tema, no sé si ustedes lograron ver, lamentablemente el cuerpo de un niño que se encontró en el penal de Puebla, ¿no? Si bien es cierto, fue un auge en las noticias, pero también en redes sociales, ¿no? Que muchas personas publicaron, que tal vez tenían un gran alcance y que al final no hubo mucho cambio, pero por lo menos se cambió a la estructura del Estado que estaba dentro del penal, ¿no? Maestra, yo también tengo Muchas gracias. Ay, perdón, no escuché. Me parece que la compañera, nada más permítame verificar, mencionó algo en el chat. La compañera Rocío Alejandra Cisneros hizo una pregunta en el chat, maestra. Ay, a ver, déjame ver. ¿Gusta que se la dicte? Sí, por favor. Ok, ella menciona, a su perspectiva, ¿considera que podremos llegar a tener una sociedad en paz? Sí, tal vez soñaría un anhelo, pero yo creo que sí se puede. Una depende de nuestro, muy soñado, se los digo, nuestro patriotismo. Yo creo que habla de esta parte generosa que tiene el ser humano, ¿no? Y la otra parte es que, si bien es cierto, nuestros gobernantes trabajen con patriotismo, es decir, trabajen 100% para el pueblo. Y yo creo que de verdad, lamentablemente pasó lo de la pandemia, pero nos ha ayudado mucho en el sistema de modernización, de sistematización de las autoridades. Tal vez estamos lejos, ¿no? Lamentablemente seguimos siendo un país tercermundista, pero que no nos acercamos a Irlanda, a Finlandia, ¿no? Que tiene una muy buena calidad de vida, que tiene una muy buena perspectiva de sus autoridades, pero nunca hay que dejar atrás que lo podemos lograr, ¿no? México es un país de seres humanos enormes, lo hemos visto, pues lamentablemente en tragedias como los terremotos y demás. Si bien es cierto, el pueblo de México tiene que poner un granito de arena cada ciudadano en su casa, ¿no? Respetando las instituciones, pero sí, gran trabajo depende de estas mismas instituciones, de estos poderes políticos, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, maestra. Bueno, yo también me surgió una duda dentro de las políticas públicas. Mi pregunta es, mencionaba, nos ponía el ejemplo de China, me parece, que tiene una tecnología para encontrar a las personas hasta en la forma en la que, cómo tiran basura y le hacen llegar una multa a su domicilio, ¿verdad? Bueno, basándonos aquí en México, ejemplificando un poco,
del 1 al 10, ¿usted qué piensa o qué tan avanzada está esa tecnología aquí en México, vaya? ¿O qué tan capaces podemos ser de llegar a esa tecnología? Capaces, mucho. Avanzadas, la tecnología al final se adquiere, ¿no? Necesitamos recursos. El detalle en este sistema es, lo real es la corrupción, ¿no? La corrupción que de repente alguien en el C5 apaga las cámaras para que pase algo, ¿no? Legalmente tenemos un avance, pero estamos un poquito atrasados. Legalmente tenemos un avance en temas de datos personales, pero todavía falta mucho una adquisición, modernización, que mucho tenemos que acercarnos a la ONU, al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, ¿no? Que busca todo este impacto de toda esta vinculación en las instituciones. Estamos lejos, yo creo que si nos comparamos con un China, estamos en un 1 y China está en un 10, ¿no? Pero mucho también depende de, pues de la seguridad que le da al ciudadano otorgar esos datos personales. ¿Por qué? Porque al momento en China, pues al final del día, si tú tienes una cámara fuera de tu casa, pues la tienes que vincular al sistema y te la vinculan. Pero si yo les dijera a ustedes, oigan, va a checar el estado las cámaras que ustedes tengan y se las van a vincular, les estoy casi seguros que todos dijéramos no, porque no confío en la policía, ¿no? No, porque no confío en quién esté viendo a qué hora salgo y entro de mi casa. Ese es el problema, no tenemos pues una seguridad que nos dé las instituciones. Ok, maestra. Bueno, adicionando un poco a la respuesta de mi pregunta, al menos aquí en el estado de Nuevo León, aproximadamente hace como 3 meses exactamente que escuché la noticia que nuestro actual secretario de Seguridad por segunda vez, Aldo Fassi, le habían hecho mm, más o menos alguna crítica porque Nuevo León estaba teniendo un sistema de seguridad, instaló cámaras, el cual debían más bien de haber tenido una capacidad de grabación de 3 meses. Entonces, lo cual esa capacidad de grabación no existía y las cámaras ni siquiera tenían, por así decirlo, ni siquiera las encendían 3 días y borraban las grabaciones, el almacenamiento de grabación que tenía esas cámaras durante los 3 días, lo cual debió de haber tenido 3 meses, ¿verdad? Entonces, me suena un poco, ejemplificando un poco, se me vino a la mente ese comentario de que aquí en Nuevo León se intentó hacer ese tipo de, vaya, como de sistema de seguridad, pero pues la verdad, por falta ahora sí no sé si sea corrupción o falta de recursos, no se pudo, llevar a cabo aquí. Mira, yo siempre he dicho que es corrupción, ¿no? Aceptar un puesto para el que no estás capacitado es el principal momento de corrupción. En tu ejemplo, digo, la verdad no lo he estudiado, pero si proyectaron un sistema, si proyectaron una licitación con un objetivo que era grabar, ten por seguro que la gente no denuncia el mismo día, ¿no? Que lamentablemente si hay una violación, pues automáticamente lo que la gente no quiere es ir a la policía y demás, y en lo que se piden las cámaras, tal vez eh, se pierden, ¿no? Se pierden esos datos que son importantes. Entonces, yo lo veo a corrupción, la falta de capacitación al personal, ¿no? Porque esto habla de sentido común en su labor diaria, de sentido común en cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, en dónde voy a ejercer el gasto público, si me comprometo para un proyecto, si ejercí presupuesto del Estado para esa compra de las cámaras con un objetivo que era grabar. ¿Por qué no estoy dando seguimiento a esa grabación? Porque tal vez a las personas que están grabando nadie les dijo, porque tal vez a alguien se le ocurrió que era muy bueno grabar para ahorrar espacio, ¿no? Entonces, desde mi muy particular punto de vista,
Yo siempre he creído que hay corrupción no solo porque aceptes un dinero que no te corresponde, sino porque estás siendo omiso y dejando de hacer el cumplimiento de tus obligaciones. Muchas gracias por la respuesta, maestra. Ahora le otorgamos lo que es el uso de la voz a la compañera Carolina Isaís, que va a hacer una pregunta. Hola, sí, siguiendo el tema que estamos charlando, voy a poner el caso en donde, por ejemplo, que se estuvo sobre el tema de las cárceles, ¿no? En donde habían detectado un tema de corrupción, pero se tenían que esperar hasta que se acabara como su tiempo, como un sexenio que tenía para poder ya ir con su investigación, para ya poder ir al caso. Tal vez podemos hablar que en un futuro, no sé, cuando se prevea, cuando se esté visualizando un tema, se actúe justamente al momento, cuando esté detectado, no hasta que se espere, no sé, 5 años después, qué fue lo que sucedió. Es correcto. Bueno, ahí es un tema de las instituciones. Si bien es cierto, tenemos que realizar un procedimiento que era parte de lo que yo les decía de la vinculación, de la modernización, del sentido común, ¿no? No es que nos tengamos que esperar, es que se tiene que realizar un procedimiento. Pero ese procedimiento muchas veces las autoridades lo dilatan para que no afecte al color del partido en mando, ¿no? Y eso habla de un mal ejercicio de la profesión. No es que nos tengamos que esperar a que termine la administración para ver ese procedimiento, ¿no? Sin embargo, las autoridades no visualizan por un exceso de carga de trabajo, que también es importante decirlo, a veces pues tenemos ministerios públicos no bien pagados que llevan muchas carpetas de investigación. ¿Por qué no modernizar nuestras instituciones? No darles un equipo de cómputo desde hace 10 años, porque minuto que se ahorre, minuto que se procura la justicia, ¿no? Pero lamentablemente, si bien es cierto, tal vez nuestras bases legales sean sólidas, no estamos pensando en forma globalizada, ¿no? No estamos, ustedes, pues no me dejarán mentir, han ido a una institución donde de repente les piden que les lleven hojas, ¿no? O de repente ves que la copia te la dan así o más clara, porque muchas veces los recursos públicos se destinan a otra cosa y el tema de crear políticas públicas eficientes, de impartir justicia, habla de un tema global, ¿no? De no dilatar esta justicia porque me digas que no tienes hojas, ¿no? A mí como litigante me ha pasado, y estoy segura que ustedes también, de decir, a ver, ¿qué necesitas para que me des ese oficio ahorita? ¿Necesitas lapiceros? ¿Necesitas hojas? ¿Necesitas impresiones? ¿Necesitas que te traiga una impresora? Te la traigo, ¿no? Me ha tocado donar impresoras, me ha tocado donar escáneres y todos, al menos en el equipo de trabajo, saben que nadie se quede en la cárcel por un tema de dinero, ¿no? Porque lamentablemente es eso. Y sí me ha tocado ok, te tengo que pagar tu hora extra, que lamentablemente también está mal que nosotros les paguemos, pero si veo a una persona que se va a quedar porque ya pasó el término constitucional y nos vamos a 6 meses, ¿no? Solo porque un ministerio público no puede imprimir un oficio, pues ahí estamos mal. La estructura gubernamental tiene la obligación de pensar en todo. Por eso hablamos de insumos. Lamentablemente, olvidamos esta parte o nuestras autoridades obligan a este principio básico, ¿no? Excelente respuesta, maestra. Muchas gracias. Vamos nuevamente con la compañera Carolina que quiere hacer nuevamente una pregunta. En este caso, estamos hablando que, por ejemplo, que cuando entran las administraciones, el dinero que decía designado para, pues, para la mejora se enfoque en vez de crear programas nuevos, en vez de postular un problema, solucionar los que ya están, o sea, modernizarlos, globalizarlos y que obviamente vayan más acorde a las necesidades que se están exigiendo, que está exigiendo la sociedad. Es correcto. Mira,
hay algo tan simple. Desarrolla, si vas a desarrollar sistemas, bases de datos, desarrollalas en casa, ¿no? El tema de la autoridad, aunque es un principio que lamentablemente o afortunadamente no podemos juzgar, está hecho actualmente, pues no puedes llegar como servidor público con tu laptop, ¿no? O sea, llegas incluso con mal humor. Comprar sistemas donde posiblemente siempre le tengas que pagar a una persona o a una empresa para que desarrolle una nueva aplicación, para que lo modernice, para que esto, el otro, pues ahí hablamos que hay una mala administración del recurso, ¿no? Porque en vez de comprar un sistema, contrata técnicos que tengan esa capacidad. En vez de contratar una área de auditoría, contrata personas que tengan esa capacidad. Desarrolla la capacitación de tus ministerios públicos o de la persona que guste y mande servidor público constante, ¿no? Pero a veces nos ahorramos en algo que sí tenemos presupuesto para ello, pero si ustedes buscan por pura curiosidad en Compranet, van a ver que se destina más presupuesto lamentablemente a galletas que a equipos, que capacitaciones, que demás. En ese sentido, falta un poco de coherencia en el actuar. Muchas gracias, maestra. De hecho, si me permite adicionarle a su respuesta, más que nada, otro problema de corrupción, de hecho, eso lo leí en un libro, ¿verdad? Específicamente hablando sobre problemáticas de corrupción. Menciona que otro tipo de corrupción es la contratación de servidores públicos sin el perfil requerido. O sea, ¿a qué se refiere esto? O sea, todos sabemos que cuando, así de simple, ejemplificando, cuando andan en campaña lo que son los candidatos hacia la gobernatura y uno de ellos gana, mete a toda su gente, ¿verdad? O sea, hemos sabido, es bien sabido que cada gobernador trae su gente, cada presidente, y muchos de ellos son servidores públicos, bueno, se hacen llamar servidores públicos sin el perfil requerido, o sea, sin saber cómo encender una computadora, así de simple. Entonces, esto atrofia todavía más el proceso de lo que le está exigiendo la sociedad hacia el Estado. Es correcto. No sé si ustedes han escuchado hablar de la profesionalización de la carrera, ¿no? Lamentablemente solo la tenemos en el Poder Judicial, que es la carrera judicial, pero hay muchas recomendaciones internacionales para la profesionalización de la carrera en las instituciones que ustedes quieran. Es decir, y también ya ha habido, están impulsando reformas en el sentido de, a ver, ¿quién tiene el perfil? ¿Quién cumple con esta vacante? ¿No? Sale el director, a ver, que entre alguien que tenga la capacidad de ser, si el perfil del director es abogado, que sea abogado. Si el perfil es que tenga experiencia en esto, muchas leyes marcan la experiencia. Lamentablemente, y les vuelvo a repetir, las leyes están, pero no las estamos haciendo cumplir como claro dice el maestro Miguel Ángel. A veces se pagan favores, ¿no? Pero ese pagar favores corrompe las instituciones, ¿no? Ustedes recordarán, tuvimos un secretario de Relaciones Exteriores que dijo, pues voy a aprender, ¿no? Voy a ver qué aprendo. Cuando hay muchos diplomáticos con carrera, o sea, que fueron al Instituto Matías Romero, que estudiaron, que pasaron los exámenes que son difíciles y no se les ha dado esa oportunidad. En estos días hemos visto embajadores que no tienen una carrera, ¿no? Que no fueron al Instituto Matías Romero, pero ahí hay una parte ambigua en la ley y es el claro ejemplo que tal vez les pueda poner ahorita, pero maestro tiene absolutamente la razón. Es corrupción desde el momento que aceptas un trabajo, desde el momento que aceptas un puesto para el que no tienes el perfil. Y ojo, máxime aún, tal vez si no tuvieras la experiencia, mínimo, ya que estás en el puesto, te capacitas. Pero
algunas personas llegan únicamente a cobrar, lamentablemente. Correcto, maestra. Es completamente de acuerdo con la respuesta de esta pregunta. Vamos nuevamente con la última pregunta, sí, nuevamente con la compañera Carolina. Hola, sí, doctora. Hubo un día en que me percaté porque me di cuenta que a veces estaban pintando, muchas veces porque había, o sea, ganaba un nuevo partido y él ponía sus colores. Los pintaba en todos los lugares donde había algo gubernamental con sus colores. Y estaba platicando con unas personas y me dimos cuenta que este problema se puede solucionar poniendo una bandera de Monterrey, o sea, de Nuevo León, en donde cuando está esa bandera ya no se tendría que asignar ese presupuesto para, ¿cómo se llama? Para que cada sexenio, bueno, no cada sexenio, no, pero cada administración pues gaste presupuesto que se puede utilizar en otras cosas, em, ¿cómo se llama? Identidad o imagen institucional. Sí, en la imagen institucional. Entonces, ¿qué tan recomendable o esta idea que acabo de mencionar, qué tan viable sería? Sería excelente. Excelente, porque aparte hablamos de una violación a la propaganda del partido, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero de repente tienes que volver a cambiar las placas para que salgan del color del partido que esté en el momento, ¿no? Si lo ves del lado de una política pública que busca mejorar el medio ambiente, sería fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día vuelves a pintar, vuelves a imprimir todo, vuelves a cambiar logos, vuelves a pagar, vuelves a todo. Entonces, hay una afectación al medio ambiente por buscar esos colores y al final del día siempre van a gobernar para el mismo estado, para la misma nación, ¿no? Quien llegue, pues va a representar él, su investidura, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, no creo, coincido completamente contigo, siempre, siempre he vislumbrado eso. Yo me voy más que nada al tema de la protección del medio ambiente y al gasto público, ¿no? Se gasta mucho en imagen, muchísimo, por un tema de color, por un tema de identidad institucional, cuando la identidad institucional es para el pueblo al que estás gobernando, al que te eligió, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, maestra. No sé si hayamos acabado ya con lo que es la ronda de preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Vamos a darle el uso de la voz al compañero Rey. Sí, buenas tardes. Yo tenía una pequeña duda en cuanto a lo que es esto de la paz, con respecto a la misma paz que tenemos como individuos y el hecho de ser honestos ante cualquier situación. Y comento, ¿no? El día de ayer salí a un encargo y pues tenía que pasar a la gasolinera. Y en la gasolinera, pues nos formamos porque ya había un montón de vehículos, pero en esto llega un motociclista y se les mete a todos, bueno, nos mete a todos al inicio. Y entonces esto viene siendo una cultura también por parte de nosotros como mexicanos, de, bueno, pues el que no tranza no avanza, el que se mete a alguien antes que tú. ¿Por qué? Porque pues traes el auto, no traes moto, pero traes el auto, no puedes pasar, y él como trae su cosita que puede andar por aquí y por allá. Entonces eso también es parte de una paz, no solamente hacia los demás, sino también ser honestos ante nosotros. Y ante estas situaciones que estamos viviendo constantemente, no solamente en la gasolinera, sino también en los bancos, donde hagas una fila y que llegue una persona porque conoce a otra, viene a ser esta de, ay, pásate aquí delante de mí, ay, pásate, te encargo mi lugar. O sea, ¿cómo podemos dar esa paz a los demás cuando no la transmitimos correctamente?
Pues mira, es gran parte de una cultura cívica que debemos de instaurar todos en casa. Y también, ¿no? Digo, ustedes se escuchan jóvenes y también es parte de una educación que antes se daba y que ahorita al parecer va a regresar y demás. Pero es cultural, es respetar, ¿no? Esta partecita muy curiosa que tenemos, o el dicho que tenemos, el que no tranza no avanza, pues obviamente no es cierto, ¿no? Pero es un tema de educación, es un tema de educación, tanto en casa como pues en las escuelas. Lamentablemente yo también he visto, digo, yo espero que no sea así, pero en muchos gobiernos, sobre todo en gobiernos, en la iniciativa pública, lamentablemente pues nos tenemos que esforzar el doble, ¿no? Y tal vez los niños se crían con los abuelitos y los abuelitos ya no tienen pues esa paciencia y se ponen a ver tele y demás, y falta una parte también de valores, de principios en la sociedad que los estamos dejando a un lado porque ya no hay tiempo, ¿no? Porque no hay tiempo para ver si realmente hizo la tarea, para ver si no la copió, ¿no? Cosas tan simples son tan básicas en general, o sea, que tal vez que Juanito Pérez en su casa llega a proveer en el colegio algo que se robó y demás, y que después Pedrito en el colegio ve que eso está bien porque Juanito le va bien, ¿no? Entonces, son cosas básicas, una, que culturalmente debemos de arraigarnos, así como defendemos nuestros partidos políticos, es defender los mexicanos somos honrados, ¿no? Los mexicanos somos leales, los mexicanos somos esto, pero es parte de crear ese movimiento cultural, ¿no? Excelente, maestra. Gracias. Gracias. Vamos nuevamente con la compañera Carolina. Así, doctora, referente con el tema que acaba de decir, pues mucho del tema cultural viene sobre las novelas que se están viendo, sobre la información falsa que es impartida por varias personas que pues son denominados como influencers o no sé, películas, series y que están a disposición de los niños que obviamente pues no pueden tener tanto control de ellos, tal vez cuando sus papás no les restringen eso. ¿Cree que una idea para poder solucionarlo o qué tan factible es que pues el gobierno empiece a controlar eso? O sea, que cada cosa que sea dañino para la sociedad, o sea, no se pueda publicar. De hecho, hay unos países donde censuran ese tipo de cosas. O que cuando haya información falsa se les ponga una sanción, ¿no? Porque muchas veces, pues, hay personas que fomentan acciones negativas. Entonces, digo, también pues estaríamos, no sé si violando o no teniendo el derecho para la expresión, pero cuando esta expresión es negativa y afecta a la sociedad, yo creo que sí deberíamos poner un límite. Yo creo que el límite, desde mi ámbito personal, hablamos de una libertad de expresión con principios, con valores, ¿no? Pero también hablamos de un libre albedrío. El ser humano tiene la capacidad de identificar que tal vez eso es broma, que tal vez eso no es cierto y que tal vez eso no tiene que influir, ¿no? Que lo toma como es, como un canal de entretenimiento, bueno, malo, pero esa es parte de nuestra cultura, parte de la formación de los valores, que si bien es cierto, el Estado tiene que influir hasta cierto punto, pero eso es en casa, ¿no? Muchas gracias, maestra. Agradezco, bueno, apreciable más que nada el hincapié que hace hacia uno de los principales, bueno, parte del tema que abordamos el día de hoy, que es la paz. Muchas gracias por hacer hincapié en ello. Entonces, sin más, terminamos con lo que es la sección de preguntas y ahora pasamos a otorgar los presentes reconocimientos.
Nada más permítanme un poco aquí porque está un poco lento. Ok, el primer reconocimiento, me place presentarlo, es de parte de la Sociedad Estudiantil Futuro. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Hilda Mailet López Cruz por haber participado en las conferencias de objetivos de desarrollo sostenible en el tema número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, firmado por nuestro presidente Américo Salazar y nuestro presidente Raúl Rojas. Nuestro vicepresidente, perdón. Vamos con el siguiente reconocimiento. Este reconocimiento lo otorga la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Otorga el presente reconocimiento nuevamente a la maestra Hilda Mailet López Cruz por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que se llevó a cabo el día 23 de marzo del 2022, que aquí lo firma nuestro director, el maestro Óscar Lugo Cerrato. Muchas felicidades y una muy valiosa presentación de su parte, maestra. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, maestra, que tenga buen día.